y el monopsonio, donde todo era lo contrario a lo que vamos a ver hoy día. Hoy nos toca ver qué es el monopolio, ¿sí? El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente o productor, mientras que pueden existir uno o varios demandantes o compradores. Por lo tanto, es otra imperfección en el mercado. Empresa es la única que vende un producto y que no va a tener sustitutos cercanos. Entonces, una empresa es un monopolio si es la única que va a vender un producto y si este producto no tiene sustitutos cercanos. La causa fundamental del monopolio es erigir barreras de entrada. Va a ser esto para que el monopolio sea el único que venda en el mercado en el cual está enfocado. Además, va a erigir estas barreras porque no quiere que entren otras empresas a competir con él. ¿Sí? ¿Para qué levanta estas barreras de entrada el monopolio? Principalmente por los recursos del monopolio, por las regulaciones del gobierno y por el proceso de producción que tiene. Los recursos del monopolio. Generalmente esto se debe a la propiedad intelectual, a la propiedad de una empresa, ¿sí? Esto, al tener propiedad sobre un determinado recurso, sobre un determinado bien, le puede generar un monopolio. Por ejemplo, actualmente en nuestra ciudad tenemos una sola empresa que nos distribuye agua. Se podría decir que es un monopolio, porque es un solo vendedor para muchos consumidores. Si bien, y no sucede en nuestra ciudad principalmente, hablo de la ciudad, no del país, si tuviésemos nosotros la opción de poder perforar pozos, no necesitaríamos de este único vendedor de agua. Pero actualmente solo hay una empresa que administra este recurso. Por lo tanto, esta empresa es considerada monopolio, ¿sí? ¿Qué pasa en Cochabamba? Y creo que en cierta medida también en el Alto, no estoy muy seguro lo del Alto. En Cochabamba, debido a la necesidad, muchos dentro de sus casas han abierto pozos, han perforado pozos para obtener agua. Cochabamba ha sufrido y creo que sigue sufriendo por problemas de distribución de agua. Entonces en Cochabamba, si yo tengo mi pozo de agua, estoy en capacidad de vender a mi vecino, de proveer a mi zona y le estaría quitando el monopolio a la empresa distribuidora que hay en Cochabamba, ¿sí? Pero ese es otro caso que vamos a analizar más adelante. Por ahora enfoquémonos en lo que es el tema del monopolio y en este caso dando el ejemplo de lo que es en nuestra ciudad. Otro ejemplo de monopolio también es el tema de la energía eléctrica, que varios han comentado, donde hemos visto que también en ese sentido hay una sola empresa que es la que nos distribuye la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, hay determinados recursos que son barreras de entrada que se generan para el monopolista. También tenemos que tomar en cuenta que el monopolista va a regular sus precios dependiendo de la cantidad en la cual él está dispuesto a ofrecer.
Es decir, que va a tener mucho poder en el mercado en el cual está participando. En el caso de productos de primera necesidad como el agua, necesita obviamente regulaciones del gobierno, porque como es un producto de primera necesidad, no va a poder incrementar su precio a lo que él considere, porque al no tener competencia va a poder manipular tanto precio como cantidad, ¿sí? Las regulaciones del gobierno en muchos casos se deben a que el monopolio está controlado en gran parte de toda la economía mundial. El gobierno, y esto es algo contradictorio, en muchos lugares genera monopolios, pero al mismo tiempo se opone a que haya monopolios. Es decir, el gobierno crea monopolios, esto principalmente para ceder el derecho de venta de un bien o servicio a una determinada empresa. Un claro ejemplo de esto es lo que nos sucede actualmente con la explotación del gas. Si bien hay varias empresas exploradoras que exploran dónde puede haber yacimientos petrolíferos, yacimientos de gas, solamente YPFB es la que puede explotar estos yacimientos. No es como hasta hace unos 14, 15 años atrás que venían empresas como YPF de Argentina, Petrobras de Brasil y PDVSA de Venezuela, que estaban también en capacidad de poder explotar. Y en el mismo caso, el gobierno en ese entonces lo que hacía era distribuir, o perdón, acaparar todo a una sola empresa que era Refinería YPFB. Y YPFB Refinería era la que se encargaba de procesar estos productos y vender al público. Es la única que nos puede vender gas licuado de petróleo, gas natural, gasolina y diésel, principalmente. Entonces, el gobierno también genera regulaciones para crear monopolios, pero al mismo tiempo se opone a que haya monopolios. Esto es un poco contradictorio, pero es así como funciona. Les había comentado el caso de la cervecería, que en determinado momento estaba utilizando ciertas prácticas monopólicas para que solo le compren a ellos y el gobierno le multó por esto, porque no, el gobierno está para regular el monopolio, pero en este caso del tema de los carburantes también genera este tipo de imperfecciones en el mercado, ¿sí? A pesar de que existen monopolios naturales, ¿en qué sentido existen monopolios naturales? Por ejemplo, si nos vamos en nuestro país a lo que son la Asociación de Productores de Hoja de Coca, es un monopolio natural. En primer lugar, monopolio natural entre comillas. En primer lugar, porque no puedes plantar hoja de coca así por así. Necesitas pertenecer a un determinado sindicato, a una asociación. Esta asociación te obliga a comercializar tu hoja de coca en los mercados que ellos han impuesto. Es el caso de nuestra ciudad que tenemos el mercado que se encuentra en Villa Fátima de la hoja de coca. Entonces hay también monopolios que se van a dar de forma natural, no necesariamente regulados por el gobierno. ¿Sí? Y finalmente, el proceso de producción es otra barrera de entrada.
¿Por qué el proceso de producción es otra barrera de entrada? Porque si yo tengo el know-how, el cómo hacer específico de un producto, no lo voy a revelar. Si yo tengo la receta mágica de mi producto en base a sea tecnología, sea investigación o desarrollo que haya tenido, va a permitir que yo durante un determinado tiempo tenga monopolio en ese producto. Podrán aparecer productos similares, pero no son como el mío. Por eso es importante saber y entender lo que son las patentes, los derechos de autor. En Estados Unidos el tema patentes y derechos de autor tienen un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando se inventó el teléfono, muchos dicen que fue Graham Bell. Al final pareciera que fue Tesla, pero ya ese es otro tema de conversación. Graham Bell patenta su invento respecto a las llamadas telefónicas, a lo que es el teléfono en sí. Y durante un tiempo todos los que quieren producir tienen que pagarle regalías. Es más, en un principio él decidía quiénes producían y quiénes no. Lo mismo puede suceder con cualquier invento que ustedes tengan, cualquier desarrollo que tengan. Y más aún, si es único en el mundo, ustedes pueden volverse monopolistas con este tipo de productos, con este proceso que hayan inventado. Dando un ejemplo un poco loco, tal vez alguien ha inventado un proceso en 2 pasos para obtener, no sé, agua filtrada instantánea con 2 productos. El proceso normal de filtración del agua demora dependiendo el tipo de filtro que manejes y dependiendo el caudal que tengas, y no es continuo, no es instantáneo. No es que yo ponga un producto mágico y mi agua sea filtrado de manera mágica, pero si alguien inventa, puedes tener un proceso productivo exclusivo que te puede llegar a generar un monopolio, que para ti como monopolista va a significar una barrera de entrada para que otros no puedan ingresar a lo que tú ya estás manejando. Entonces, el monopolio tiene estas barreras de entrada para que no se le metan en su mercado, en su negocio, ¿sí? ¿Cómo determinan precios y cantidades de producción en el monopolio? Casi siempre hemos hablado que el monopolio maneja un solo producto, que el monopolio tiene todo, que bla, bla, bla. Pero ¿cómo determina sus precios y cantidades de producción? Primero, tiene que existir una curva de demanda del monopolio. Segundo, debe definir sus ingresos, el monopolio, y finalmente debe maximizar sus beneficios. Ya sabemos que ingresos y beneficios no necesariamente son lo mismo. Ingresos son lo que todo aquel dinero, material, bien que te ingresa por la venta de un producto. Beneficios ya son aquello que tú ya has descontado, lo que son costos, impuestos, gastos, y te genera un beneficio económico, ¿sí? Eso deben estar viendo ahora en la materia de costos, la diferencia entre costo y gasto, entre previsión y provisión que existen dentro de los costos. La curva de demanda del monopolio. Generalmente, una curva de demanda de monopolio va a presentar una pendiente negativa.
A diferencia de un mercado en competencia perfecta que puede presentar diferentes tipos de pendientes. Es más, ayer habíamos visto que es muy probable que la pendiente sea horizontal en una competencia perfecta. La curva de demanda que enfrenta una empresa competitiva versus una empresa en monopolio generalmente tiene ciertas diferencias. Denme un minutito, por favor. Ahora sí, mil disculpas, se me ha presentado un pequeño problemita tecnológico en casa. Bueno, les decía, normalmente hay diferencias entre lo que es la curva de demanda del mercado competitivo versus una curva de demanda en monopolio, ¿sí? Cada empresa tiene su propia curva de demanda y también el mercado tiene su propia curva de demanda. Pero en este mercado que es el monopolio, la curva de demanda del monopolio y del mercado va a ser la misma. Entonces, es importante entender este concepto de que la curva de demanda del monopolio solo se presenta en el monopolio, va a ser la misma que la curva de demanda del mercado. A diferencia de un mercado donde hay varios participantes, que la curva de demanda de cada empresa va a tener como resultado la curva de demanda del mercado. ¿Sí? Además, esta curva de demanda que se presenta en el monopolio delimita al mismo monopolio hasta dónde puede participar. A un determinado precio, cuánto el mercado está dispuesto a producir, a consumir, porque no va a ser, como hemos visto en el monopsonio, que podían determinar los compradores el precio. En este caso no. Sí va a poder determinar el productor, pero va a estar regida a la demanda de los consumidores. A mayor precio, los consumidores no van a estar dispuestos a consumir grandes cantidades. A menor precio, sí. Entonces, sí hay una curva en la cual el monopolista tiene que estar regido, va a estar limitado. En cuanto a los ingresos del monopolio, les pongo este ejemplo que está en su libro. Acá nos dice en el ejemplo que nos muestra las cantidades de agua que están dispuestos a ofrecer a un determinado precio un distribuidor de agua en una determinada región, ¿sí? Las dos primeras columnas muestran la demanda del monopolio. Si producimos 1 litro de agua, estamos dispuestos a venderla en 10. Si producimos 2, a 9 y así sucesivamente, ¿sí? Mientras más producimos, más bajamos el precio. La tercera columna nos muestra los ingresos totales que tenemos, precio por cantidad. 11 por 0, 0. 10 por 1, 10. 18, 24 y es la multiplicación de P por Q, como nos dice, ¿sí? Luego tenemos el ingreso promedio, que va a ser el ingreso total sobre la cantidad vendida, que en este caso va a ser igual al precio de venta.
el ingreso promedio. Y finalmente vamos a tener lo que son los ingresos marginales, que va a ser la variación que tenemos respecto al ingreso total que tenemos respecto a la variación que tenemos en la cantidad que hemos vendido. Es decir, vamos a ir calculando de 11 a 10 cuánto ha variado mi ingreso total respecto a la variación en la cantidad. ¿Sí? Si se acuerdan, siempre hemos hablado de ingresos marginales. Por lo tanto, los ingresos del monopolio van a estar directamente referidos a los ingresos marginales que va a ir generando, no necesariamente a las cantidades grandes y variaciones de precio que vayamos a tener. En este caso, en específico, el ingreso marginal de un monopolio generalmente va a estar dado por la diferencia de los ingresos totales sobre la diferencia de las cantidades ofrecidas. Es importante saber en qué momento mi ingreso marginal se vuelve cero y se vuelve negativo. De acuerdo a este análisis y en base a este ejemplo, podemos ver que nuestros ingresos marginales, denme un minutito por favor. Aló, mil disculpas, ¿sí? Sigamos. Entonces, es importante ver que que el monopolio, perdón, cuando analiza sus ingresos marginales, debe darse cuenta en qué momento puede obtener ingresos marginales positivos. Por eso es importante que el monopolista haga un análisis de ingresos marginales. Y finalmente, el monopolista tiene que maximizar beneficios, ¿sí? Una vez que hemos visto cómo maneja sus ingresos el monopolista, tiene que analizar cómo va a maximizar sus beneficios. Si vemos en la gráfica de la izquierda, la intersección de la curva de ingreso marginal y la de costo marginal, ingreso marginal es la que está en rojo y costo marginal es la que está en rojo, las líneas rectas, va a determinar la cantidad de producción que maximiza sus beneficios. Es decir, cuando tenga igualadas el ingreso marginal con el costo marginal, a esa cantidad va a maximizar sus beneficios, pero va a estar regida por la curva de demanda, que es del mercado, a la cual tiene que vender ese precio. Por lo tanto, va a generar mayor beneficio que en una empresa, que en un mercado competitivo. El ingreso marginal y el costo marginal le determinan la cantidad máxima a la cual tiene que producir. Y la curva de demanda
le va a determinar el precio al cual tiene que vender. Si nos vamos al gráfico de la derecha, tenemos las mismas curvas. Tenemos el costo marginal en rojo, el ingreso marginal en rojo, la demanda en azul y la gráfica del costo total promedio. Acá ya tenemos en el punto B definido el precio de venta respecto a la intersección que existe entre el costo marginal y el ingreso marginal, que nos ha determinado la cantidad máxima que tendría que producir. Pero nuestro costo total promedio está acá abajo. Entonces, los beneficios que obtiene el monopolio es el área cerrada que está en color naranja, que dice beneficios del monopolio. Toda esta área que está son sus ingresos. Todo esto son sus ingresos, pero sus beneficios van a estar definidos netamente por los costos que considera y los ingresos que tiene por los precios de venta. Es así como maximiza sus beneficios el monopolio. Yo sé que esto parece un poco complejo, pero si unen sus conocimientos con la de costos que tendrían que estar viendo, se van a dar cuenta y van a poder entender de mejor manera de dónde salen estos beneficios. ¿Han comprendido esta parte? ¿Hay alguien que quiera que se le explique mejor o con algún otro punto de vista? Ok, voy a suponer que todos han entendido. Entonces, si tenemos todos nuestros ingresos, los beneficios del monopolio se van a maximizar cuando el área existente y la diferencia entre el precio y el costo total promedio sea mayor. Obviamente, dependiendo de los ingresos y costos marginales que son los que van a definir la cantidad máxima a producir por un monopolio. Aparte de lo que son servicios básicos, luz, agua, gas, ¿qué otros ejemplos de monopolio pueden darme? ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? Inge, vi un Dime. documental en el que decía que el primer monopolio de la historia era el que hizo John Rockefeller con la Standard Oil en Estados Unidos. Sí, sí, con el tema del petróleo. Actualmente, ¿qué se les ocurre como monopolio? ¿Qué ejemplo pueden darme como monopolio? Inge, puede ser la empresa Google. En cierto sentido, sí, sí, muy buen ejemplo. Porque Google actualmente tiene los derechos de Android y Android en su mayoría es el sistema operativo para los teléfonos celulares, a excepción de Apple y en cierta medida Huawei, pero el resto utilizan Android. Puede ser un tipo de monopolio. Algo que está en su libro y lo van a leer para cuando estudien el sistema operativo Windows. Casi un 90% del planeta utiliza Windows. Es más, yendo un poquito más allá, Microsoft Office utilizamos un 96% del planeta. Y eso van a poder ver en estadísticas que se encuentran en Google. Ahí van a poder determinar estas cantidades de uso de estos dos software. Ingeniero, también podría entrar lo que es las redes sociales como Facebook.
En cierta medida sí, sí. Ese otro día, el anterior viernes, estuve en una conferencia de la Católica, en la cual me llamó la atención el hecho de que actualmente los millennials, todo lo que es juventud, ya no utiliza el Facebook. El Facebook se quedó para todas esas generaciones pasadas a los millennials. No sé si será cierto, la verdad, ustedes son los que más, pero ponían, por ejemplo, en primer lugar Instagram, que todas las personas están utilizando Instagram actualmente, que es una gran plataforma de red social para poder hacer inclusive negocios. Eh, Seguía manteniéndose vigente YouTube, que es una red social también. Y extrañamente en el último semestre había dado un gran salto TikTok, que personalmente creía que era una plataforma en la cual solamente hacían videos en los cuales reemplazaban diálogos y todo lo demás. Pero no, había sido una plataforma en la cual se muestran tutoriales. Es prácticamente un YouTube pequeño de 30 segundos o 45 segundos máximo, que creo que para ustedes que ya son prácticamente grandes consumidores de redes sociales, les sirve porque videos tutoriales en YouTube que no sé si les pasa, pero yo si veo un video de más de 5 minutos, hasta me da flojera seguir viendo el video, ya lo obvio. Pero el viernes decían los estudiantes de comunicación social de la Católica que TikTok es una gran red social y en cierto sentido sí, pueden llegar a considerarse monopolios, pero, y vamos a ver la siguiente clase, pueden ser también oligopolios, pueden ser competencia monopolística. Hay que analizar bien esos temas. ¿Qué otro ejemplo tienen que no sea software, que sea de consumo, que no sean aplicaciones? Inge, podrían ser los medios de comunicación como ATP y a la vez también los medios de telefonía como Cotel. Sí, sí, pero tienen, en el caso de los medios de comunicación, que ahorita vamos a ver, pueden ser considerados oligopolios, porque son pocos productores para muchos demandantes. En el caso de la telefonía fija, sí, en cierta medida sí es un monopolio, pero si se han dado cuenta, la telefonía fija ya ha sido desplazada por la telefonía celular. Y en determinado momento, Cotel dejó de tener el monopolio de la telefonía fija cuando Entel instaló sus números fijos. Todos podíamos acceder a una línea dedicada de Entel, junto con una línea, y obviamente el beneficio era tener internet a través de esta línea dedicada, ¿no? Pero ya les hablo de los años 2002, 2005, que actualmente ya prácticamente murió. Es más, creo que ustedes cuando lleguen a independizarse, en lo último que van a pensar es en tener una línea fija. Ya no lo ven necesario, a diferencia de generaciones pasadas como la nuestra, por ejemplo, o sea, la mía, de los que somos la generación X, o los que son más atrás, los baby boomers, no sé qué otras generaciones más. Lo primero que hacías cuando te trasladabas de casa era comprar una línea telefónica, trasladar tu línea telefónica fija, porque era el único medio con el cual te ubicaban. Pero eso para ustedes ya dejó de ser importante. Con el celular prácticamente ustedes ni piensan, es más, creo que ni deben utilizar la línea fija ustedes. Yo todavía la utilizo para hablar con mis suegros, para hablar con mis papás en cierta medida, ellos ya los he cambiado un poco, pero sí, mis suegros utilizan bastante la línea fija. En cierta medida sí fue un monopolio. Actualmente yo estuve buscando anoche, antes de dormir, algún ejemplo de algún bien de consumo
que sea considerado monopolio. A excepción del ejemplo que nos dio su compañera, no me acuerdo quién, respecto a la levadura seca en Bolivia, que solo es una empresa la que produce, comercializa y vende, creo que a nivel mundial no existen ya monopolios en este sentido. Creo que de bienes de consumo y de uso existen varios productores. Ya no es como era antes, en la cual solo uno podía producir. Alguien me dirá, ingeniero, el mentizán, que es un gran producto que solo uno lo produce. Sí, pero tienes productos similares en el mercado. No sé si mejores o peores, pero que pueden cumplir lo mismo. Tienes productos importados, el Vaporub, tienes productos nacionales, el Dolorsan, que prácticamente son una mezcla de compuestos con vaselina sólida, ¿no? Un 90% vaselina sólida, casi un 95%, y el resto son compuestos mínimos que tienen. Entonces, como tal, creo que ya no hay productos de consumo que sean considerados monopólicos. ¿Sí? Inge, eh, Dime, Inge, los procesadores. perdón, no te escuché. sí, me interrumpieron, perdón, Inge. En el caso de Perú, bueno, yo veo que hay un monopolio que lo que es ¿cómo se llama? Leche Gloria. Porque, bueno, bueno, yo estaba viviendo allá, o era Leche Gloria o la leche de vaca que venía en los mercados, en las propagandas, en todo lado. Yo lo veo como un monopolio. Aquí creo que en Bolivia es leche Pil, pero tiene competencia, entonces no es tanto monopolio. El más significativo el caso de Perú con la leche Gloria. Puede ser, porque de hecho el Grupo Gloria en Perú es fuerte. Es uno de los grupos a nivel Latinoamérica más grandes que existe. Puede ser. No conozco muy bien cuál es la situación de Perú, pero, por ejemplo, acá a Bolivia nos llega bastante, ya sea vía legal, lo que es PIL, que pertenece al Grupo Gloria, o por contrabando este tipo de productos. Pero también nos llega de la Argentina bastante leche, nos llega, a pesar de que está prohibida la importación de leche, ¿no? Nos llega de Chile también, lácteos y demás. De Argentina nos entra Nestlé. Entonces, sí, si tú has visto que en Perú el Grupo Gloria prácticamente tiene el control de este mercado, sí, puede ser considerado monopolio. A pesar de que debe haber algunos productores pequeños, como el caso que hay acá, por ejemplo. No todo es PIL, tenemos a Delicia también. Recientemente, desde hace unos 6 años atrás, Francesa también ha empezado a sacar leche líquida. Y adicional, desde hace unos 5 años atrás, o quizás un poco menos, hay 2 o 3 empresas pequeñas que están sacando Flor de Leche, por ejemplo. Tiene bastantes productos lácteos, no leche como tal, pero sí saca quesos, saca suero de leche, saca bebidas funcionales que le llaman. Entonces, sí hay competencia. Que si analizamos de esa manera, me imagino que en Perú también debe haber de esa manera, ¿no? ¿Alguien más quería opinar algo? Parte de Jonathan. Firme, ingeniero. Inge, los procesadores. ¿Cómo, Brian? No te escuché muy bien. Yo quería mencionarle el servicio de TV Cable de Tigo al ofrecer solo la Liga Boliviana. Ah, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, Brian, ¿verdad? Ese es un monopolio. ¿Cómo se controla? Mira, nunca me he puesto a analizar ni nada por el estilo. Lo mismo está sucediendo ahora con las eliminatorias, hablando del partido que esta tarde jugamos contra Argentina. Pero hay una empresa que compra los derechos, hasta donde yo sé, Cotel ha comprado los derechos de las eliminatorias y ha revendido esos derechos a todos los demás cable operadores.
que en este caso son Tigo y en cada ciudad y región diferentes cableoperadores, ¿no? Entonces, sí, muy buen ejemplo, Brian. Es verdad. De esa manera sí se maneja todavía monopolios. Yo Inge, los procesadores. ¿Qué tipos de procesadores? Los Intel, los AMD. Solo hay dos Inge. Los Intel y AMD. Ya. Mira, no soy mucho de averiguar, pero si tú me dices, te voy a creer la idea. ¿Quiénes son los que proveen de procesadores a la telefonía celular? ¿Cuál de estas dos? Intel no creo que sean. Intel es No, más no. que todo para computación. Los Sí, para computadora. Snapdragon, ¿y de dónde vienen? Puede ser un buen ejemplo. Yo creo que sí, porque si nos metemos a lo que es el mercado de computadoras, como dice su compañero, solo tenemos a Intel y a AMD. Pero en ese sentido ya tenemos a dos, y es lo que vamos a ver ahora, que es el oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos oferentes o productores, mientras que existen varios demandantes o compradores. Es otra imperfección del mercado. Esta es una estructura de mercado en la cual solo algunos vendedores ofrecen productos similares o idénticos. Acá aplica muy bien lo que decía Gerardo, los procesadores, los microprocesadores, porque para computadoras solo tenemos dos empresas, las de Intel y las AMD, separando un poco lo que es telefonía celular, smartphone, tablet y demás, ¿no? Porque si no me equivoco en ese aspecto, Google, Samsung y Huawei tienen sus propios desarrolladores de procesadores. Creo, no estoy seguro. Como les digo, no, nunca me he metido mucho en ese tema. Pero el ejemplo que nos daba Gerardo sí aplica muy bien a lo que es un oligopolio, donde van a haber pocos oferentes o productores y van a existir muchos demandantes o compradores. ¿Cuáles son las características del oligopolio? Tenemos cuatro características. Siempre les digo, dependiendo de los autores, pueden tener más o menos características, pero prácticamente se resumen en lo mismo. Uno, el número de vendedores. La principal característica del oligopolio es que existen pocas empresas que están participando en el mercado y más que participar van a dominar el mercado, ¿sí? El ejemplo que yo les tenía preparado era la telefonía celular. Actualmente en Bolivia solo tenemos tres empresas, Tigo, Entel y Viva. En cierta medida Cotas también en Santa Cruz, pero ya es un servicio arrendado de Viva. Entonces existen pocos vendedores para muchos demandantes. La telefonía celular es considerada un oligopolio, ¿sí? La influencia que existen en los precios. Todas las empresas del oligopolio van a influir sobre el precio, ya que al haber pocas empresas, sus decisiones van a provocar grandes cambios en la cantidad ofrecida. Otro ejemplo que tenía preparado, las empresas de transporte aéreo. Actualmente tenemos para vuelos locales BOA, Amazonas y Ecojet. No tenemos más empresas, ¿sí? Si una de estas decide bajar sus precios, claramente todos nos vamos a ir a comprar pasajes a esta empresa. Suponiendo en situación normal, no como ahora que estamos en pandemia, ¿no? Si una de estas empresas sube sus precios y reduce el flujo de vuelos,
Entonces, nos vamos a ir a las otras empresas. ¿En qué sentido? Todos van a influir en los precios, porque si yo veo que mi competencia no está satisfaciendo una demanda de vuelos y yo tengo la capacidad, no me voy a quedar con el mismo precio. Ellos, como han subido el precio, la competencia, yo también voy a subir mi precio. Entonces, la influencia en los precios va de parte de todos los que participan en este tipo de mercado. Las barreras de entrada. Primero hay que preguntarse por qué hay oligopolios. Y es debido a que existen barreras de entrada fuertes. Primero, necesitas inversiones altas. Estos mercados de oligopolio requieren, para que haya otro participante, inversiones muy altas. En el ejemplo de los celulares, no es barato poner una empresa nueva de telefonía celular. En el tema del transporte aéreo, no es barato tener toda la logística y el manejo financiero para poder tener una nueva línea aérea. Los costos son muy altos, entonces necesitan inversiones altas, lo que está netamente referido al tema costos. A mayor inversión es porque tienes costos muy altos. Para telefonía celular pareciera que simplemente es colocar las repetidoras y una central, pero esto no funciona de esa manera. Necesita otro tipo de costos. ¿Sí? Finalmente, otra característica del oligopolio es la interdependencia en las decisiones. Como existen pocas empresas que participan en este tipo de mercado, siempre las decisiones van a estar tomadas en relación a la competencia. Es más, hasta se podría decir que llegan a tener ciertos acuerdos. ¿Cuántas veces hemos visto que en la telefonía celular una empresa saca su oferta de paquetes semanales y a las 24 horas, si es que no es el mismo día, la otra empresa igual tiene su oferta en otro tipo de paquetes? Uno saca que si te compras un paquete semanal tienes Spotify gratis. A la media hora saca la competencia que si te compras el paquete semanal tienes YouTube gratis o tienes Facebook gratis. Entonces pareciera que las decisiones las toman en conjunto. ¿Sí? ¿Cómo funciona el oligopolio? Este es un ejemplo que he sacado de internet, en el cual pueden ver a dos empresas, a la que es Iberia y Vueling, empresas europeas, ¿sí? Vueling puede pensar que 1000 billetes vendidos a 70 euros va a ganar 700.000. E Iberia puede pensar que los mismos 1000 billetes vendidos a un precio de 100 va a poder ganar 100.000. Pero como no existe un acuerdo entre ambos, van a ir viendo cuál es el comportamiento que existe respecto a su competencia. La idea es acaparar
mayor cantidad sin detrimento de precio. Es decir, va a llegar a un determinado punto en el cual tanto Iberia como Vueling van a tener que bajar sus precios a un monto en el cual ellos estén dispuestos a tener un máximo beneficio. Si se dan cuenta y analizan esta pequeña tabla, si yo bajo mi precio a 60 y vendo más billetes, 2.200, no obtengo el ingreso total de 140.000. Es lo que hemos estado hablando desde hace 3 o 4 clases. No necesariamente vender más genera mayores ingresos. ¿A qué se debe este precio al cual ambas empresas van a llegar a determinar qué es el óptimo? Han escuchado hablar sobre lo que es la teoría de juegos, ¿no es cierto? Vamos a ver sobre lo que es la teoría de juegos, pero antes vamos a hablar sobre lo que es el oligopolio cooperativo, que es más conocido como cártel, no cartel, sino cártel. El oligopolio cooperativo es aquel oligopolio en el cual yo me pongo de acuerdo con mi competencia y vamos a definir qué hacer respecto a la demanda a la que tenemos. El oligopolio competitivo es aquel en el cual yo me voy a enfrentar a mi competencia y puede que lleguemos a generar pérdidas con tal de sentar presencia en un determinado mercado. En uno nos apoyamos y en el otro competimos. Es así como generalmente el oligopolio funciona. Ahora bien, todos deben estar con la duda de por qué se llama cártel a las drogas. Porque si nos ponemos a analizar, las drogas son muy pocos oferentes para muchos demandantes, son oligopolios, pero son cooperativos. Basta ver lo que sucede en los diferentes episodios de series referidas a narcotráfico, donde se ponen de acuerdo respecto a quiénes atienden qué mercado y a qué precio venden. Son oligopolios cooperativos, no competitivos, porque si se ponen a competir entre ellos, van a destruir sus ganancias. Por eso es que generalmente temas referidos a drogas no se los conoce como oligopolios, sino como cárteles. ¿Sí? Entonces, yendo a lo que es la teoría de juegos, han escuchado el dilema del prisionero, ¿no es cierto? El dilema del prisionero es una historia sobre dos delincuentes que han sido detenidos y en este caso el libro les llama Bonnie y Clyde. Vamos a suponer que la policía cuenta con pruebas suficientes para condenarlos por delitos menores, de portar armas de fuego, por lo que cada uno pasará un año en prisión, ¿sí? La policía también sospecha que los dos delincuentes asaltaron un banco, pero carecen de pruebas para condenarlos. Entonces interrogan a Bonnie y a Clyde en lugares separados y les ofrecen a cada uno el siguiente trato. En este momento sabemos que van a ser encerrados un año, van a estar en la cárcel un año. Sin embargo, si confiesas que asaltaste el banco e incriminas a tu compañero, te vamos a dar inmunidad y quedarás en libertad. Y tu compañero pasará 20 años en la cárcel. Pero si ambos confiesan haber cometido el delito, no necesitaremos testimonios y podremos ahorrarnos el costo del juicio.
por lo que cada uno recibirá una sentencia intermedia de 8 años. ¿Sí? Si Bonnie y Clyde son ladrones desalmados, se preocupan solo por su sentencia, que se esperaría que se hiciera cada uno de ellos. Entonces, acá en la figura vamos a ver cómo se comporta cada uno. Primero veamos la decisión de Bonnie, la que está arriba. Si Bonnie confiesa y dice que él ha participado, le van a dar 8 años de cárcel, siempre y cuando Clyde también confiese. Si Bonnie incrimina a su compañero, va a salir libre y a su compañero le van a dar 20 años de cárcel. Si Bonnie guarda silencio, es muy probable que su compañero le incrimine y a él le den 20 años de cárcel. Y si ambos guardan silencio, solamente van a recibir 1 año de cárcel. Ahora, la pregunta que les hago, ¿qué decisión toman ustedes? ¿Qué tanto conocen a sus amigos, a sus colegas? ¿Estarían dispuestos a incriminar a sus compañeros? En el caso que ustedes fuesen Bonnie y su compañero Clyde, si ustedes incriminan a sus compañeros, a ellos les dan 20 años y ustedes salen libres. Si ustedes confiesan y creen que su confesar, a ambos les van a dar a 8 años. Pero si guardan silencio y creen que su compañero no va a hablar nada, pueden darles 1 año. Pero si ustedes guardan silencio y su compañero habla y los incrimina a ustedes, ustedes tienen 20 años. ¿Qué es lo que deciden? Esto han tenido que ver en estadística y probabilidad, lo que es la teoría de juegos. Opiniones. ¿Qué hacen ustedes estando en esa situación? Si vemos desde ese punto estadístico, como usted dice, tendríamos la probabilidad de 1 entre 4 de que nuestro compañero no hable. Ya, un 25% tu probabilidad. Sí, de que nuestro compañero no hable. Yo tendría que ser ya la confianza que se debería tener. Pero es que a veces también el factor de el miedo tal vez de la otra persona. Exactamente, por eso se llama teoría de juegos. ¿Qué hacen en este momento? ¿Te arriesgas a incriminar a tu compañero? Si tú incriminas a tu compañero y tu compañero también te incrimina, a ambos les van a dar 8 años. Y la relación va a estar prácticamente rota. Si tú si tú quedas callado y no dices nada, es muy probable que tu compañero te incrimine. Y a ti te van a dar los 20 años. Por eso se llama teoría de juegos. Como este tipo de ejemplos hay varios, no necesariamente con policías y ladrones. ¿Qué es lo que deciden? ¿Qué harían ustedes? Este tema de probabilidades sí es un tema netamente de probabilidades, pero ¿cómo actúan? Es lo que sucede y como pueden ver en el siguiente cuadro con el oligopolio. ¿Sí? En este caso, que también es un ejemplo que está en su libro, nos habla
sobre lo que es dos productores, si no me equivoco, son de leche, donde tenemos a la empresa de Jack y la empresa de Jill. Si Jack decide tener una alta producción, puede obtener beneficios de 1.600, siempre y cuando Jill tenga también una alta producción. Si Jack tiene una baja producción, puede obtener beneficios por 1.500, pero Jill puede llegar a mantener su alta producción y va a obtener mayores beneficios que Jack. Y lo mismo sucede en el otro lado. Si mantiene uno alta producción y el otro baja producción, uno obtiene más beneficios respecto al otro. Y si ambos deciden mantener baja producción, ambos podrían obtener el mayor beneficio posible. Pero ¿qué tanto confiamos en nuestra competencia? A menor producción en ambos casos, si analizan este ejemplo, van a ver que se obtiene la mayor cantidad de beneficio. Pero ¿realmente podemos confiar en nuestra competencia? No, Yo hago caso, yo soy Jack y digo voy a mantener baja mi producción. ¿Tendré certeza de que Jill está manteniendo su producción baja? Tal vez Jill dice, está manteniendo baja su producción, Jack, yo elevo mi producción, por lo cual Jill obtiene más beneficios, obtiene 2.000 y yo me he quedado con 1.500. No me conviene, prefiero subir mi beneficio y aumento mi producción y obtengo 1.600. Y Jill también está con esa producción alta y tiene 1.600. Ambos, por no mantener un acuerdo, estamos produciendo más, pero estamos obteniendo menos beneficio de lo que podríamos obtener si respetáramos nuestro acuerdo. Acá claramente pueden ver cómo el hecho de producir más no necesariamente te genera más beneficios. Los puntos óptimos que les hablaba. ¿Sí? Este ejemplito, y obvio, este capítulo del libro de Mankiw, si no me equivoco, es el capítulo 16 o 17. Les voy a pasar cuando les pase las diapositivas. Ahí lo van a poder analizar de manera detallada este ejemplo. ¿Sí? Creo que me he extendido un poco la clase. Alguien que tenga dudas, consultas, algún comentario que quiera hacer. Hice una duda. Sí, dime. En este caso, la cervecería boliviana, ¿podría ser considerado como un monopolio o no? Ya no. Porque si bien es la que produce acá, pero en el mercado encuentras ya varias cervezas, inclusive importadas. Tenemos, por ejemplo, de las nacionales, Taquiña, Cervecería Potosina. Hay otra que han sacado una artesanal en botella que también ya existe en el mercado, ¿no? Y de las importadas tenemos Heineken, Budweiser, Beck, Paulaner, entonces ya hay varias importadas. En su momento sí ha sido un monopolio la cervecería, ahora ya no. Pero sí tiene ciertas actitudes y acciones monopolísticas que trata de influir en los compradores, ¿no? Pero yo diría que no, ya no se le considera un monopolio. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿me escucha? Dime. Hice una pregunta. Adelante. ¿Un ejemplo de monopolio podría llegar a ser la empresa Mi Teleférico? Sí, buen ejemplo, tienes toda la razón, porque prácticamente es el único que nos ofrece servicio de transporte por vía aérea.
Sí, muy buen ejemplo. Tiene monopolio el teleférico. Y si se dan cuenta, el tema de sus costos operativos son muy altos. Han dicho que con ese pasaje que actualmente pagamos no se puede mantener y está siendo subvencionado por el gobierno. Tal vez si tuviese pasajes más baratos, costos de operación y de mantenimiento mucho más bajos, podría llegar a ser una gran competencia para lo que es el transporte tradicional que conocemos, ¿no? Pero sí, muy buen ejemplo, Tania. Muchas gracias por tu aporte. Sí, actualmente el teleférico es un monopolio. Gracias, ingeniero. ¿Algún otro comentario que tengan? Enrique, creo que quieres hablar. Como monopolio también se podría tener, por ejemplo, lo que es Facebook, lo que es dentro de las redes sociales. No te escuché muy bien, Enrique. Si me podrías repetir. Y dentro de lo que es el monopolio, se podría tener Facebook como ejemplo dentro de lo que son las redes sociales. Es lo que les comentaba, ¿no? Al final, Facebook ha empezado como una red social, pero tienes ya productos similares. Tienes un Instagram, por ejemplo, que es casi similar al Facebook. Ya prácticamente, y lo que les comentaba, Facebook pareciera que ha pasado a segundo plano. La verdad no soy comunicador social, nunca me había dado cuenta de eso, pero si hay estudios que dicen que sí, Facebook ya pasó a segundo plano, entonces es por algo, ¿no? Me imagino que ustedes, que son jóvenes, ustedes vean qué red social utilizan más, tal vez Instagram, tal vez utilizan YouTube, TikTok, no sé, y como les decía, tema TikTok, por ejemplo, es muy similar a YouTube, pero en TikTok te restringen el tiempo. Son videos cortos y donde si te pones a navegar encuentras un mundo de cosas que puedes hacer. Pues no solo había sido para hacer representaciones, bromas y demás, sino había sido para otras cosas más TikTok, ¿no? Entonces, no creo que sea un monopolio Facebook. Y en su momento Facebook peleó con MySpace, no sé si han llegado a conocer ustedes, que también era una plataforma en la cual uno podía poner sus estados, podía poner fotografías, qué sé yo. Cuando salgan ustedes al mercado laboral, estoy casi seguro que todos se van a unir a LinkedIn. LinkedIn en su momento fue un Facebook para trabajadores, para los que buscan trabajo. Es una red social especializada en profesionales. En LinkedIn no vas a entrar a poner fotos de lo que estás comiendo. En LinkedIn vas a entrar y vas a poner fotos de dónde estás trabajando, con quién quieres trabajar, cuál es tu currículum, a qué aspiras y todo eso. ¿Sí? Duma, ¿qué nos puedes decir? Inge, A ver, ingeniero, Enrique, dime, Duma. de oligopolio, ¿se podría considerar la leche Gloria y la leche Pie, digamos, en el caso de Bolivia? Porque habíamos Sí, hablado de Perú, que era la leche Gloria. sí, sí. Prácticamente son el mismo grupo. PIL pertenece al grupo Gloria. Pero en el mercado, alguien que no sabe, que no conoce estos detalles, sí se podría entender en ese sentido. Uno va y compra leche en bolsa y tiene la opción de Gloria y tiene la opción de Pil o tiene la opción de Delicia. Entonces, en las leches sí es un oligopolio, ¿no? Guara, tienes la palabra. Y disculpe, acerca de los ejemplos que nos dio de la teoría de juegos, ¿puede considerarse también como un duopolio? Sí, sí, el duopolio prácticamente es un oligopolio de dos participantes. Entonces, el duopolio es una forma de ver el oligopolio, ¿no? Un duopolio, por ejemplo, si no estoy equivocado, corríjanme si es así, creo que es la televisión por cable. Hasta donde yo sé, solamente te ofrece Entel y Tigo. Cotel es prácticamente una lágrima su servicio y no podría ser considerado. Pero creo que actualmente solo te ofrecen Entel y Tigo de los legales, porque de los ilegales hay otras empresas, ¿no?
Entonces sí, un duopolio es un oligopolio. Jonathan, tienes la palabra. Inge, un ejemplo de oligopolio, bueno, dos ejemplos podrían ser las fábricas de cemento y helados en Bolivia. Sí, sí, la fábrica de cemento, por ejemplo, es un oligopolio. Pareciera ser monopolio, pero no es, porque acá a La Paz nos llega cemento de Viacha y de Emisa, que es Oruro. Ocasionalmente, cuando hay escasez, nos llega cemento Camba desde Santa Cruz, o el de Sucre, el cemento Fancesa. Entonces, sí, el tema del cemento es un oligopolio netamente. Y si se dan cuenta, la diferencia de precios son centavos entre uno y otro. Es como que se hubiesen puesto de acuerdo. Uno varía, uno vale 50 bolivianos, el otro vale 51, el otro vale 50,50, y dependiendo de la cantidad, eso ya vamos a ver la próxima clase, hay una discriminación de precios. Sí, es un buen ejemplo el del oligopolio del cemento. Enrique, nuevamente, perdón por cortarte hace rato. No, era respecto a mi ejemplo, no hablaba de Facebook como aplicación, sino como empresa, porque Facebook está comprando lo que es WhatsApp, está comprando lo que es las redes, las distintas aplicaciones que usamos. Ah, ya, ok, te entiendo. Como que está acaparando a todas las redes sociales. Es dueño de Exacto. Instagram, es dueño de WhatsApp, tiene otra aplicación también. Ok, sí, o sea, para que vean cuál la visión de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y pareciera que es verdad, se ha dado cuenta que Facebook como que ha quedado un poco atrasado. Entonces se está haciendo dueño de otro tipo de redes sociales. En ese sentido, sí, como empresa, Facebook está acaparando, y más o menos es lo que está sucediendo ahora con Disney. Disney ha comprado a todo lo que es Fox, ha comprado los derechos de Marvel, ha comprado, si no me equivoco, todo lo que era Universal. Prácticamente está comprando todo Disney. Y a la larga Disney va a tener el conglomerado de entretenimiento, llamémosle así, y va a ser un monopolio. Quedan muy pocas empresas de este tipo de entretenimiento que Disney no haya comprado. Los que nos gustan los deportes, ESPN y Fox ya pertenecen a Disney. Cine Canal, todo lo que es de Cine Canal, TNT, National Geographic, Discovery, todos los Discovery y demás ya pertenecen a Disney. Los que prácticamente quedan solos son HBO y Warner. Son empresas que todavía no se las ha adquirido, no se las ha comprado Disney. En ese sentido, sí, tienes toda la razón, Enrique. Facebook como empresa ha empezado a acaparar todas estas redes sociales, ¿no? Y haciendo un poco de analogía con lo que estuve el viernes, pareciera que sí, que su empresa como tal, su red social como tal, Facebook, ya ha empezado a declinar y está viendo ya otras formas de tener redes sociales. Muy buen ejemplo, Enrique, gracias por tu aporte. Tania, ¿qué nos puedes comentar? Ingeniero, tengo una pregunta. Bueno, según desde su punto de vista de usted, en Bolivia, ¿qué imperfecciones de mercado más se puede observar? A ver, existe monopolio en cierto sentido, sí, con lo que es los servicios básicos. ¿Existe oligopolio? Sí, definitivamente existe oligopolio. ¿Existe competencia monopolística que vamos a ver la siguiente clase? Sí, hay. Monopolio como tal de una empresa que en Bolivia tenga los derechos exclusivos, llamémosle así, ustedes acaban de demostrarme que sí, que hay. El tema de la transmisión de las eliminatorias, por ejemplo, es un monopolio de una determinada empresa. El hecho de que YPFB sea la única que nos venda gas, porque ya todos prácticamente, o diré, no todos consumimos gas en garrafa, también es un monopolio, ¿no?
¿Hay competencia perfecta en Bolivia? Hay, también existe. Sin ir muy lejos, y siempre les he dicho, Coca-Cola y Pepsi están en constante competencia. El hecho de que las mismas leches parecieran oligopolios, pero pelean en un mercado de competencia perfecta. Si analizan los precios de Delicia y Pil, son similares. Gloria es un poquito más caro. Gloria es como una especie de premium, llamémosle así, ¿no? Pero sí, hay competencia perfecta. Vamos a ver la siguiente clase. Hay discriminación de precios. Y eso siempre hemos aplicado nosotros como bolivianos, la discriminación de precios. Caserita, ¿cuánto está el 25 de tus naranjas? 15 bolivianos. Y si te llevo 100, me rebajas, ya caser, te voy a dar a 13, pero llévate sí. Discriminación de precios. Cuando veamos el concepto de discriminación de precios se van a dar cuenta. ¿Por qué algunos vuelos, todavía ustedes no creo que estén muy al tanto de esto, pero si tú viajas en avión a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche, te sale muchísimo más barato que cuando viajas 8 de la mañana a mediodía o a las 6 de la tarde, que son los precios más caros? Si viajas 11 de la mañana o 3 o 4 de la tarde, también son baratos los pasajes. ¿Por qué? No tanto como los extremos de a primera hora de la mañana, o última hora de la noche. ¿Por qué? Porque los que viajan a primera hora de la mañana y última hora de la noche, los vuelos, perdón, no los que viajan, los vuelos son necesarios porque no todos los aviones pueden dormir en determinados aeropuertos, pueden descansar en determinados aeropuertos. Los vuelos de 8 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde es para gente de negocios, que necesita ir y estar en un determinado horario y volver. Y los vuelos de media mañana y media tarde son vuelos familiares, donde la gente va por vacaciones, por distraerse. ¿Por qué te sale más barato un vuelo redondo ida y vuelta que solo un vuelo de ida? Porque los hombres de negocios que están dispuestos a pagar más van a ir ida y vuelta. Pero el que está yendo de vacaciones no tiene seguro su retorno. Puede volver no la fecha estimada, sino más allá. Entonces es discriminación de precios que ya vamos a ver la siguiente clase. ¿Sí? Entonces en Bolivia tenemos todas las imperfecciones del mercado. Con esto no digo que sea imperfecto, simplemente son imperfecciones que permiten que nuestra economía se mueva de una u otra manera. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? ¿Alguien sabe de algún permiso de alguno de sus compañeros? Sí, Sí, dime. la estudiante Peredo. Peredo. Ok. Entonces la considero con permiso. Habría faltado solo una persona a la clase. Muy bien, muchachos. Entonces el día lunes nos estamos viendo 8:30 para el examen, ¿sí? Cualquier cambio y demás por el grupo de WhatsApp nos manejamos y les paso en el transcurso de la mañana las diapositivas de los 3 temas y qué capítulos son del libro. Gracias a todos, que tengan buen día. Maneja, hasta luego, Inge. Chao, chao, que estén bien. Todo ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.